Bueno, arrancamos nuestro segundo bloque de Compartiéndonos y ya lo vamos a presentar a él en vivo y en directo desde la ciudad de La Laguna. Espero que no se haya volado con este viento. Él es doctor en bioquímica, es uno de los investigadores principal del CONICET, es profesor asociado de la Universidad de San Martín, tiene a cargo grupos de investigación en el INTECH y demás títulos. Y bueno, un honor porque ha sido una de las grandes estrellas del primer ciclo de Compartiéndonos, así que un lujo volver a recibir y a saludar a Oscar Ruiz. Hola Oscar, ¿cómo andás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Acá estoy con Belén saludándote. ¿Cómo andás? Belén, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? ¿Se Bien. volaron allá o no? Porque acá decíamos con Belén que veníamos caminando por la calle y nos caían, ¿viste esas cositas de las plantas? Así que estamos todos medio ciegos. Sí, mirá, muchísimo viento, ahora paró un poco. Conversando con los vecinos, parece que algunos lugares cerca de Chascomús, muy heterogéneo, Sí, pero parece que en Bransen fue peor que aquí y bueno, bastante raro. Son lo que está pasando con el tiempo, ¿no? En general. sí. Bueno, o sea, mientras que no se corte internet en estos momentos de tu charla. Tal cual, eso es lo que estaba pensando, porque el grupo de WhatsApp del barrio estaban anunciando que algunos sectores de aquí cerca se habían quedado sin luz por el viento. Pero bueno. Así que espero que podamos seguirla. Sí, pues, el viento hizo ahí una tregua para que puedas estar hoy con nosotros. Bueno, Oscar, mucho se está hablando y habíamos compartido acá un par de datos con Belén, de los países más vacunados, de los menos vacunados. ¿Podemos comenzar o empezar a hablar de un paso o un leve paso de pandemia a epidemia o todavía es muy pronto? Son términos difíciles de definir con algo que en el fondo, más allá de que la estadística esté demostrando que está bajando rápidamente el número de infectados, Sí. Argentina, por lo que leí, es junto con Portugal el país que más rápidamente está bajando, el segundo en el número de infectados. El virus es impredecible. Hoy salía en el CONICET una noticia de que algunos investigadores argentinos habían descubierto parte de por qué el virus escapa a determinadas vacunas o escapaba. Sí. Y la verdad que es impredecible. ¿Y por qué era? Una porción de genoma tan pequeño que tiene una altísima probabilidad de mutaciones espontáneas, e incluso motivadas por la defensa. Esto es una cosa donde no se salva alguien en particular, más allá de que se hayan acumulado vacunas. Evidentemente los lugares donde no se vacuna son reservorios para que el virus se sienta cómodo y produzca las mutaciones que necesita para seguir dando vueltas. Entonces, en el mundo donde la distribución de vacunas fue tan injusta, donde hay países de África que no han recibido vacunas, es como que no hemos aprendido la lección. Sí. O sea, yo recuerdo que en la anterior, creo habértelo dicho, porque estaba convencido y sigo convencido, estas son situaciones en que nadie se escapa, salvo que el mundo dé vuelta a un sentido humanista que hoy no existe. Sí. Y que los países ricos hayan acumulado vacunas por las dudas y se hayan aprisionado en los grandes pools de vacunas y demás, no tiene un sentido porque no son soluciones de uno en detrimento de los otros, sino que es un sistema donde nos tenemos que salvar todo, como el problema medioambiental, ¿no? Y esto que decías, Oscar, de la nota que había salido hoy en el CONICET, de por qué se estaba escapando de ciertas vacunas, era por esto que explicabas, estas pequeñas mutaciones que se escapaban, por así decirlo, de las vacunas. Sí, esto se da, Fernando, en un marco donde también las plataformas de producción de vacunas se aceleraron brutalmente en función de una demanda que nadie tenía prevista. O sea, nadie asegura de que vamos a estar exentos de estas o situaciones similares. Eso es impredecible. Sí. Lo que también es cierto que la ciencia ha respondido rápidamente para producir eventuales soluciones a las cosas que probablemente vengan. Sí. Eso, y en Argentina en ese sentido, la verdad que ha demostrado que a pesar de que hubo un periodo muy prolongado, 4 años, de desinversión muy furiosa y que ahora todavía se siguen pagando
las consecuencias respondió muy bien, porque hay gente muy capacitada, se están produciendo vacunas argentinas, salió lo del barbijo súper con nanotecnología. Argentina no hubo pacientes sin camas, afortunadamente, como sí lo vi en Europa. Está bien, es cierto que hemos leído el diario del lunes, ¿no? Y que pudimos prevenirnos, pero también es cierto de que si no hubiera existido una política en un sentido positivo para tratar de afrontar esto, lo hubiéramos pasado igual o peor de lo que se pasó en Europa cuando empezó el problema de la pandemia. Sí, acá esto que mencionabas un poco al principio de lo que hemos charlado el año pasado, que tu entrevista la pudimos realizar el 12 de junio del año pasado y me acuerdo, y traje un textual que habías dicho en ese momento, a ver si lo seguís sosteniendo. En ese momento habías comentado, me preocupa mucho si después de este tipo de experiencias, si no aprendemos nada, ¿no? Si estamos discutiendo una vacuna que puede salvar vidas, termina siendo una mercadería de usos exclusivos de explotación económica, es porque no hemos aprendido nada. Lo dijiste el año pasado. ¿Seguís sosteniendo esto? ¿Qué pensás? No aprendimos nada. No aprendimos nada. La verdad que no aprendimos nada. El problema de las patentes sigue siendo Argentina, bueno, rescatemos lo bueno que tenemos. Argentina fue uno de los primeros países que adhirió a la movida de Sudáfrica, y no recuerdo más, creo que India, sí, de que la vacuna fuese declarada un patrimonio sin cargo. Es decir, parece irrisorio de que estemos discutiendo de que en una situación de emergencia mundial se antepongan situaciones de comercio. O sea, es poco humano. Sí. Y no se aprendió nada. No se aprendió nada. Y se sigue. Y después quieren aparecer con soluciones teóricamente de magnificencia y de bondad, cuando lo que hicieron fue acobachar todas las vacunas que tendrían que haber estado en África y no en los países centrales. Sí. O sea, me parece que no aprendimos nada, Fernando. Sí. En ese momento me lo cuestionaba, ahora ya te respondo. Creo que no. Ya más convencido y sí. Si tuviéramos que pensar esta pandemia como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? O un partido de fútbol, ¿quién crees, Oscar, que resultó ganador, que resultó perdedor? Involucrando a todos los actores, ¿no? Organización Mundial de la Salud, los estados, la ciencia, la política. Yo creo que perdimos todos. El hecho de que cuando uno pasa por una situación traumática como esta y sale igual que antes es porque ha perdido algo. Sí. Y pienso que perdimos todo. O sea, y que esto no se puede valorar solamente en los términos económicos, que es lo que pareciera importar en el mundo civilizado, entre comillas, sí, sino que me parece que no hemos sacado el provecho que se tiene que sacar de estas situaciones extremas, porque fue una situación extrema, ¿eh? Sí. Y nadie dice que no va a volver a repetirse con otro aspecto, con otras situaciones. Hay situaciones que ya sabemos que son irreversibles y que han sido generadas por el ciclo antropocénico, digamos, generadas por el hombre, que ya constituyen hechos irreversibles, a los cuales nos vamos a tener que acostumbrar y volvemos a la impredecibilidad. Mira, lo peor que le puede pasar a una persona es la impredecibilidad. Cuando uno tiene un horizonte, por más negativo que sea, por lo menos se prepara para combatirlo, para enfrentarlo. Pero estas situaciones de impredecibilidad, que cada vez son más frecuentes, evidentemente va a llevar ya nos ha llevado a una situación caótica de nerviosismo, de frustraciones, de adaptaciones a situaciones que no las teníamos previstas, sí, que han sido forzosas. Y si de eso no se ha aprendido, es porque hemos perdido todo. Sí. Y porque no estamos preparados para lo que viene. Podemos decir, sí, la ciencia sí tiene las plataformas para hacer nuevas vacunas. Sigue sin preguntarse o sin responderse, sin preguntar a los laboratorios, sí, ¿por qué todas estas plataformas no fueron puestas en función ya cuando existían otras patologías a las cuales se podría haber aplicado? Y eso es por una razón de mercado. Entonces cuando anteponemos la situación de mercado a la situación humana, de la lógica de lo que hay que asistir, nos hemos acostumbrado a cosas realmente lamentables, qué sé yo, no sé, hemos bajado el número de muertos. Es inaceptable una muerte, sí, que se pudiera haber evitado.
pero nos hemos acostumbrado a un score y a conformarnos de que eso podría ser una situación mejor que la anterior. Sí. Eso es porque nunca se consideró la mejor de todas las situaciones que nadie haya muerto. Sí. Bueno, no sé. Sí, nadie ganó. Respondiendo a tu pregunta, creo que nadie ganó. ¿Cómo crees que quedó ubicada la Organización Mundial de la Salud? Porque mucha gente por ahí ante la pandemia era como esa palabra, viste, como intachable, respetada. Y cuando empezó, viste, que un día decía una cosa, el otro día decía otra, mucha gente como dije, pero si ellos, que son los que saben, no saben, estamos en problemas. ¿Cómo crees que quedó ubicada ese organismo? Yo creo que quedó debilitada, sin duda, pero creo que no solamente la Organización Mundial de la Salud queda debilitada. Creo que hay muchas otras organizaciones multinacionales que en sus perspectivas y en sus objetivos han sido, digamos, no cumplidos. Sí. Empezando desde las mismas Naciones Unidas, que deja mucho que trascender, o sea, y todas las dependencias que de ahí vienen, no están cumpliendo el rol, no son suficientes los objetivos, que fueron muy buenos los objetivos de creación, pero no se están cumpliendo efectivamente las condiciones para las que fueron creadas. Podés nombrar mucho, claro. La Organización Mundial de la Salud, los acuerdos de cambio climático. Todo el mundo sabía de lo que iba a pasar y sin embargo no fueron suficientes para impedir lo que ya ahora es irreversible. Sí. Nada quita que ahora ya sepamos que es irreversible, que el mar va a crecer, que la temperatura va a crecer un grado y medio, lo cual uno minimiza porque con un aire acondicionado en su pieza lo sube y lo baja muy rápidamente, pero un grado y medio en la masa del océano es algo de vuelta impredecible. Porque va a modificar absolutamente todo. Claro, por ahí son cosas que esto de la Organización Mundial de la Salud, o que decíamos de las Naciones Unidas, por ahí siempre venían como con fallas, pero recién ahora se hizo como más evidente todas estas cuestiones que no se podían cumplir. Yo creo también que tiene que ver con la incertidumbre que generó toda esta situación, como que nadie realmente sabía qué estaba pasando y quizás a la Organización Mundial de la Salud también lo tomó por desprevenido una situación así, nadie se la veía venir. Totalmente, yo creo que tienen que existir, ojo, pero tampoco tenemos que dejar de ver si están cumpliendo todos los roles que uno a priori le asigna en la seguridad que le gustaría tener. Yo estoy de acuerdo con Belén, Sí. Nadie preveía esto del coronavirus. De hecho, todavía nos estamos preguntando cuál es el origen. Sí. Lo mismo que se sigue en debate el origen del HIV, ¿no? Si fue un mono, sigue como en debate también aquellos virus. Y a nivel, ¿por qué crees, Oscar, que a nivel comunicacional a todo el mundo, ¿no? También, digamos, la ciencia no pudo llevar tranquilidad, sabiendo que hubo como antecedentes, ¿no? Como el SARS o el MERS, que eran virus, ¿no? Como por ahí más complicados que el COVID. ¿Por qué crees que a nivel comunicacional no se pudo, no sé si llevar tranquilidad o explicar o transmitir la comunicación de una forma un poco... Porque todavía hay gente que sigue encerrada y sigue muy asustada, ¿no? A pesar de las vacunas. Mira, eso también es un debate complicado. Poner en cuestión las vacunas en Argentina sucedió que hubo gente que puso en duda las vacunas. Sí. Por la razón que... No voy a entrar en ese debate, yo tengo una apreciación muy personal, creo que fue una actitud algo egoísta, pero me parece que lo de las vacunas trae a colación. En Argentina la ley que sale de vacunación es una vacunación voluntaria o no. Pero yo he compartido discusiones en las cuales determinadas actividades profesionales, por ejemplo, la pregunta que se han hecho y que es atendible, yo no tengo todavía un diagnóstico exacto, es cuán voluntaria puede ser cuando son personas de riesgo, en el sentido de transmitir comunitariamente por la profesión que hacen. Claro. Ejemplo, un dentista, qué sé yo, no sé, te puedo nombrar varios que se nos vienen a la cabeza rápidamente. En ese sentido, la responsabilidad ciudadana de no vacunarte, cuando podés ser un vector de multiplicación, ¿cuán irresponsable es? O sea, es una pregunta difícil de contestar. O sea, los derechos individuales con respecto a una situación de pandemia, de consecuencias impredecibles. Sí.
Es muy difícil de definirlo, Fernando. Sí. Y en Argentina la vacunación fue declarada voluntaria. Sí. Y he escuchado varios que con ciertos fundamentos que deben ser atendidos determinan de que ahora se empiecen a discutir recién, de que las personas que no se vacunan... Mira, acabo de contestar Sí. hace 10, 15 minutos, una encuesta que está haciendo el CONICET, y creo que es extensible a todo el personal de la Administración Pública Nacional, en la cual vos tenés que declarar. Es una encuesta. Sí. Si estás vacunado, si no estás vacunado, cuántas dosis tenés y si sos factor de riesgo. Y eso va a servir como una casuística de cuál es la situación real. Y a las personas que no estén vacunadas se les va a pedir una declaración jurada que no se le va a pedir a la gente no vacunada. ¿Está bien eso? ¿Está mal eso? Yo tengo mi posición, yo creo que está bien. Porque creo que la responsabilidad de la salud pública es comunitaria, no es un problema de derecho individual. Yo sé que hay gente que va a decir, este muchacho está loco, mis derechos personales son por encima de cualquier determinación del gobierno, Sí. pero entras en un claroscuro que es discutible. Sí. Y sobre todo en profesiones que tienen la posibilidad de estar multiplicando en miles, más que uno que ya está viejito y que se queda un poquito más en su casa. Sí. ¿Entiendes? Y en esto que te preguntaba en relación al SARS y al MERS, son todas familias de los coronavirus, ¿no? Son parecidos, son primos, digamos, podríamos decir. Sí. Tienen cosas parecidas a estos dos virus. ¿Y por qué estos virus no se expandieron a nivel pandemia mundial? Porque lo pudieron controlar, ¿no? ¿O hubo focos? No llegó tan rápido como... O porque las variantes que se multiplicaron son más controlables por las defensas que uno tiene. El coronavirus lo que hizo fue que generó una proteína de unión a receptores específicos que están diseminados por todos lados que los anteriores no lo habían hecho. Claro. Pero esa propiedad que adquirió el coronavirus, ¿en razón de qué lo hizo? Ya sabemos por qué se produjo. O mejor dicho, sabemos lo que se produjo, pero no sabemos cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón? Claro. Y eso lo sabe el virus. Sí. No lo sabe nadie más. Uno puede imaginar por plataformas, por estadísticas, por quienes se infectaron más o menos. Sí, porque algunas personas eran asintomáticas y otras no, porque sí. Es decir, son estadísticas y correlaciones con respecto a los factores que se priorizan en las estadísticas. Ahora, el único que sabe por qué hizo tal o cual cosa es el virus. Sí. ¿Crees que eso lo vamos a saber con el tiempo o no? Yo creo que sí. Al nivel, mirá, yo siempre tomo la misma correlación. Yo cuando estudié bioquímica, cuando recibí bioquímica, la biología molecular no existía. No es que no existía. No existían las enzimas de restricción, no existía nada. Ahora conocemos el genoma humano. Sí. O sea, se ha producido un cambio en la cantidad y la velocidad de investigación que se obtiene de los genomas y demás, asombrosa. O sea, no se puede seguir en tiempo real muchas de las transformaciones que se están produciendo en ciencia y en instrumentos de ciencia para determinar este tipo de cosas. Así que yo creo que lo vamos a saber. De hecho, se sabe todo el genoma del virus, se sabe las distintas mutantes, todos sabemos de que tal o cual es más infeccioso y se sabe cuál es. De hecho, en Argentina se incorporó un instrumento que está en manos de Malbrán, en el cual vos podés saber por la plataforma país qué variante de virus está ocurriendo rápidamente y saber la prevalencia de unos y otros. Y obviamente eso es una información imprescindible para predecir con las vacunas que se están produciendo que cubran justamente las mutaciones del virus, cosa que ya se sabe, sea, se sabe cuál es. El problema es que saber lo que va a hacer un virus es difícil. Sí, viste que decían, se puede predecir. Viste que decían agosto. Pero también es cierto que estamos hablando de... Yo tengo la sensación, la hipótesis, de que esto es un problema. Hay mucha gente que dice, fue un escape de laboratorio. ¿Cuál es la afirmación? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijeron? Yo tengo más la sensación de que es un problema de medio ambiente, de ruptura de hábitats, de donde estaban estos señores y se fueron adaptando a otros hábitats. Esa es una hipótesis mía.
Creo que en el fondo todo este tipo de complicaciones que se van sucediendo son alteraciones del medio ambiente y rupturas de hábitats que existieron y ahora ya no existen. Y entonces toda la biota y todo lo que pasa en esos ecosistemas se modifican para adaptarse a los nuevos. Sí. ¿Crees, Oscar, que ahora, viste que dicen como o que las grandes pandemias, digamos, comparando la gripe española, como que ocurrían cada 100 años, y muchos dicen, bueno, ahora estamos entrando a un nuevo mundo de pandemias, lamentablemente, o que van a ser más seguido? Sí. No lo quiero afirmar, yo soy un tipo optimista, pero digamos, no lo puedo negar. Yo las cosas que no puedo predecir, tampoco puedo afirmar que van a ser por el contrario. Sí. Es cierto que cuando se produce la epidemia española y demás, las tecnologías, los conocimientos que se tenían eran nada que ver con lo que existe ahora. Sí. Ahora hay un señor que entra por Ezeiza, se le saca un hisopado, se manda la muestra y al rato se sabe de qué variante es porque se secuenció el genoma del virus. Sí. O sea, eso con la gripe española y todo lo demás existía. ni se lo imaginaban. Y mucha gente por ahí se pregunta de por qué llegó en este caso primero las vacunas y no llegó el antiviral. ¿No? ¿Viste como la gripe que llegó primero el Tamiflu y después, o el HIV que llegaron primero los antivirales y bueno, todavía una vacuna no la hay? Pero eso también tiene que ver con la cuestión que hablábamos recién de lucha o puja económica de laboratorios o porque realmente no se había descubierto la pastilla Y yo te diría que sí. Sí. Yo creo que es un problema de mercado. Es un problema del mercado de los retrovirales o ese tipo de cosas. Claro. En un mundo donde ha sucedido lo que sucedió y seguimos hablando de que las vacunas están determinadas e impedidas de llegar a todo el mundo, no puedo dejar de suponer que lo que pasó en el mercado de los retrovirales, que han sido muy caros, Sí. y que siguen siendo muy caros, y que hubo estados que jugaron muchísimo dinero en eso, no haya sucedido lo mismo. O sea, hay anécdotas varias de ciertos medicamentos que se han sacado de comercio en función de la existencia de otros que intentan ser privilegiados comercialmente. Sí. No es una cosa que la invento yo, sino es parte de la historia de la medicina. Sí. ¿Y la ciencia y la política, cómo ves ese baile entre esa pareja? Mira, la política es inherente a toda la actividad del humano. Incluso aquel que dice yo no hago política, yo no quiero saber nada con la política, está haciendo política. Sí. Está haciendo política por no hacer ejercicio de los derechos que le da la política. Y entonces hace política. Ahora, ciencia y política es una situación que yo te puedo conversar desde la carrera de CONICET. Los grandes países que han logrado grandes avances, evidentemente han sido porque tienen grandes inversiones en ciencia y tecnología. Sí. Entre otras cosas. ¿Sí? O sea, no es que la ciencia y la tecnología te va a salvar que la gente tenga las casas que necesita. El otro día, en una tesina en la universidad, alguien habló y que es muy común, que la gente diga, la verdad que tenemos que pensar cómo aumentar la cantidad de alimentos en el mundo porque no va a alcanzar para la cantidad de población que tenemos. La verdad de la historia es que lo que habría que preguntarse son dos cosas de los alimentos. Una, cómo se los conserva y dos, cómo se los distribuye, más que la cantidad que se está produciendo. Sí. No es un problema solamente de lo que somos capaces de hacer, sino cómo lo distribuimos, si eso se hace en función de una justicia social, si se hace en función de una distribución más equitativa, no respondiendo siempre a los mercados. Yo soy un ideólogo de que los estados son fundamentales porque tienen que estar en los lugares donde la rentabilidad no existe. Sí. Son funciones sociales. Y bueno, y ciencia y tecnología es lo mismo. Nosotros en este momento estamos asistiendo a un proceso de 4 años que no se invirtió, donde se restringió el ingreso a la carrera del investigador, y entonces les puedo decir la situación actual. Están entrando el doble de investigadores, pero no se logra retrotraer a gente que muy capacitada está quedando fuera del CONICET. Porque aún duplicando, hubo ya gente que ha quedado, digamos, con muy buenos antecedentes, con méritos para estar en la carrera de investigador y que ni siquiera duplicando se permite revertir. ¿Cuánto se pierde? Yo creo que no nos hacemos la pregunta de cuánto se pierde
en función de lo que no se hace. Sí. Generalmente se dice, lo que vamos a hacer. Existe pocas veces pensamiento de pensar en lo que se perdió por no hacerlo con lo que ya se tenía para hacer. Sí. Entonces, ese es el sistema, y no es solamente lo que vivió Argentina. Yo bastante tiempo estuve en España. En España sucedió lo mismo. Sí. Es decir, Alemania se incorporó muchísima gente muy bien formada de España cuando España cerraba sus ingresos a la carrera del investigador científico. Sí. Entonces, la peor inversión que se puede hacer es capacitar recursos humanos de altísimo nivel que cuestan muchísimo dinero en un país como Argentina, que afortunadamente tiene universidades públicas gratuitas, Sí. afortunadamente, Sí. y después dejarlo ir. Sí. Es la peor de las inversiones que podemos hacer. Y está sucediendo ahora. Te lo puedo decir con gente que se ha formado Sí, conmigo sí, y que se está va. prefiriendo quedarse con contratos en el exterior, apuntar a tratar de quedarse en el exterior, o no ha ingresado a la carrera. Sí. Y no es porque no se ha intentado una política que revierta la situación anterior, sino porque estas cosas son de largo aliento. Sí. Sí, no se cambian rápido. No. Necesitas un proceso largo. Afortunadamente Argentina tiene Sí. una tradición y una formación de recursos humanos fantástica. Sí. Sí, Pero sí. también somos un país con 40 y tanto % de pobreza. Sí. Sí. Y recién habíamos mencionado, Oscar, esto nuevo que mucha gente dice, bueno, ¿qué es? ¿No? Que mucha gente dice, son vacunas de plataforma de ARN mensajero. Y que estas vacunas pueden ser que para el futuro sean más como ágiles que las tradicionales, o porque viste que muchos se ponen hincapié, ¿no? De estas vacunas, de la plataforma ARN mensajero, que mucha gente no entiende, pero bueno, esto significa un verdadero avance científico en comparación a los modelos tradicionales. Sin duda, en realidad son 3 las plataformas que están produciéndose vacunas para el COVID, son 3. Lo que hay que saber es que las 3 producen respuestas distintas. O sea, los que ya tenemos 2, yo tengo 2 de la Sputnik, Sí. yo soy de los que creyó de entrada, y con mi señora nos anotamos cuando se abrió el registro en provincia de Buenos Aires a las 12 de la noche, 12:01, Sí. nos estábamos anotando. O sea que tenemos vacunaciones de enero y febrero y marzo de este año. Sí, ahora O sea, se habla sí, de la tercera dosis, ¿no? De entrada, nomás. Una vez que se cumple el año, ¿no? También se habla. Sí, directamente. Y en ese momento yo ya planteaba a la gente que seguramente íbamos a necesitar una tercera dosis, Sí. con una vacuna de una plataforma distinta que complemente la inmunogenicidad que te producen las otras. Porque no todas las vacunas producen la misma inmunogenicidad, la misma respuesta. Sí. Entonces es lógico que se utilicen vacunas de distintas plataformas. También se dio toda una gran discusión de por qué la segunda dosis, esta con aquella y no sé qué, se ha confundido a la gente un montón, y en realidad hay vacunas que con distintas marcas hacen complementación de lo que hizo la primera. Sí. O sea que la tercera dosis debería ser como distinta a las 2 dosis que uno tuvo, o puede ser la misma. Claro, pero digamos, lo que hay que conocer es qué es lo que hay grupos de investigadores argentinos que son brillantes, muchos brillantes. Andrea Gamarní del Instituto Campomar también hizo un test de diagnóstico en el cual vos podés saber cómo están las respuestas para una posible reinfección, cómo se ha respondido. Y ese grupo demostró que la Sputnik, que fíjate vos, no está aceptada por la Organización Mundial de la Salud, produjo las mejores de las respuestas en su momento a la inmunogenicidad. Entonces nos estamos preguntando, ¿qué está prevaleciendo? ¿La ciencia o el mercado? Porque si a vos te demuestran de que hay vacunas que levantan los títulos de anticuerpos que se necesitan para estar protegidos, pero resulta ser que por una razón de regulación de no sé qué o un interés comercial, no se aprueban, y estamos en manos de gente que no sabemos quiénes son, y que tiene intereses que probablemente no coincidan con los que nos interesan a nosotros. Con el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Y decimos, Oscar, este programa es compartiéndonos, y bueno, también queríamos ver un poquito al hombre detrás de la ciencia. ¿Cuándo fue, Oscar, que empezaste a pescar, a descubrir tu vocación? ¿Qué dijiste? Bueno, por acá. Cuando me estaba recibiendo de bioquímico y no me veía como un bioquímico tradicional.
¿Y de bioquímico sabías? Me encantaba la química. De la química te gustó desde chico. Pero no me veía como un bioquímico convencional. He hecho bioquímica, ¿eh? Sí. He hecho bioquímica. He estado en guardias de urgencia en hospitales, todo bien. Pero siempre me tiraba un poco la docencia universitaria, al mismo tiempo que era docente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, hacía guardias en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y dicho sea de paso, cobraba mucho más por las guardias que por la docencia universitaria. ¿Y la bioquímica y la ciencia, sí, desde chico te interesó? Siempre me interesó. Siempre me interesó sabías que era por ahí. A tratar de buscar el porqué de las cosas. Claro. Y es una profesión, es un vicio, la ciencia es un vicio. Y he sido uno de los tipos que afortunadamente ha tenido todas las condiciones para desarrollarlo. Una familia que me permitió trabajar solamente muy poquito durante la carrera universitaria, que me bancó la carrera universitaria. Sí. Un país donde tengo una carrera universitaria gratuita. Sí. Y después una familia que me bancó la vida de un científico, que no es precisamente la más cómoda para el resto de la familia. Uno se pone muy enfrascado en sus cosas y puedo contar muchas anécdotas, se va a enojar Ana si cuento todas, pero evidentemente yo llego a lo que soy, fundamento también de una familia que me ha tenido una paciencia... Que te acompaña, sí. Grande. Digamos, importante, muy importante. Y decime, Oscar, ¿en qué proyecto te encontrás ahora? En este momento me encuentro... Lo de medio ambiente me apasiona, sí, porque creo que es un tema impresionante, ineludible. Creo que todos los científicos y las personas en general, y creo que hay que transmitirlo muy claramente, no sé, un viejito como yo lo va a ver relativamente, sí, pero que está produciendo modificaciones enormes y nadie puede asegurarte que no van a ser mayores aún, es el cambio climático. Y dentro de eso uno tiene que reducirse. Yo estoy en la producción agropecuaria, sí, me interesa mucho que Argentina produzca en las mejores condiciones ambientales que pueda. Soy una persona que trabaja mucho en pastizales, en la producción ganadera, trabajé en el INTA, trabajé en el CONICET, sí, y me apasiona, eso me apasiona. Y creo, tengo una hipótesis, que la hemos conversado con amigos entrañables, CONICET, de que Argentina puede ser un acreedor ambiental. Se habla mucho de que la ganadería produce todos los efectos de gases invernadero, que la producción ganadera va en contra, favorece lo malo del cambio climático, sí, y sin embargo, en relativo a la vida, y Argentina tiene una manera de producción ganadera que es muy beneficiosa relativamente con el cambio climático con respecto a la producción de otros países. sí. Y entonces, en el balance, si los argentinos aprendemos a trabajar más o menos coordinadamente en el tema, poder de que no somos los peores. Cosa que muchas veces los argentinos no ayudamos diciendo de que sí somos los peores o por razones poco espurias, sí, tratan de introducir de que somos muy malos en todo lo que hacemos. Y no es así. No es así. Argentina puede hacer las cosas muy seriamente y demostrar. Yo valoro mucho de las cosas que han sucedido en Argentina, de las Madres de Plaza de Mayo, que no existe en ningún lugar en el mundo que haya sucedido un caso como ese. Sí. Los derechos humanos, muchísimas cosas que yo valoro en Argentina, y sin embargo hay muchos principios que tratan de demostrar que somos lo peor del mundo. Los argentinos, sí, somos así, o somos los mejores, somos todos Maradona, o somos todos los peores de los peores de los peores. Sí. Y no es así, somos particulares, somos muy particulares, pero tenemos muchas cosas buenas. Y Argentina, si hace las cosas bien, puede demostrar de que lejos de ser un problema, puede ser una solución. Totalmente. Y creo que tenemos que empezar a solucionar nuestros problemas. Sí. No puede ser que un país que produce alimentos para 250 millones, 300 millones de personas no se pueda distribuir acá. Sí. Tenga 40%. Sí. Bueno, Oscar, no queremos robarte más tiempo porque ya has conversado mucho y antes que el internet corte, que el viento corte internet por allá, quiero preguntarte que siempre cerramos nuestras entrevistas a la hora de levantar la copa y a la hora de brindar. ¿Por qué lo haces? Por un mundo más
con criterios más humanistas y donde dejemos de depender tanto de lo que llamamos las 3D, los falsos dioses, el dinero, y una dependencia a inmateriales, a papeles pintados, Sí. que en definitiva nos alejan de lo humano. Sí. O sea, yo brindo por un mundo mucho más humanista, mucho Sí. más solidario, mucho más compartido. Sí, bueno, brindamos nosotros también por eso. ¿Y con qué tema musical te gustaría cerrar tu entrevista? Bueno, a todo a pulmón puede ser de Lerner. Totalmente, hoy tenemos un operador que te va a cumplir hay varios. Hay varios de los temas viejitos, de personas de nuestra época. Vamos con Lerner. También pues cosas de Lito Nevia nos hicieron vivir mucho tiempo, pero todo a pulmón está bien. Todo a pulmón de Lerner, que nuestro operador Diego te va a cumplir tu deseo. Te agradecemos muchísimo. Mandamos un beso grande a Ana, un beso grande a Malén Ruiz, que es una de las fieles seguidoras de este programa. Un beso muy grande a Milagros también, a toda la familia, y muchísimas gracias y felicitaciones, como dice la canción de Cortina Nuestra, que brindamos por la gente que nos hace probar el sabor de la vida y brindamos por la pasión que vos le pones. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Qué difícil se me hace